Encuentro por ahí suelto entre un poco de libro viejo una hoja del día 28 de octubre del 2001 que forma parte de mi diario. Y me dedico a escribir entonces hoy lunes 17, lo que va a ser mi diario hoy. Lo que va a ser mi diario hoy. Y lo escribo con un lápiz precisamente porque no encuentro los plumeros. La hija mía como que los tiene por ahí metidos. A veces se me extravían. Y escribo entonces con lápiz y que me recuerda una vez que hice tinta china para mandar un escrito al tercer congreso del cuento Pablo Neruda, donde era calificador Gabriel García Márquez, que seguramente los echó a la basura porque no estaba. Los mandé en hoja, hasta en hoja de papel, de cuaderno y sin ninguna clase de cumplimiento de normas y reglas, pero hice tinta china porque se me había acabado el plumero con que estaba escribiendo y no tenía lápiz al momento, y entonces cogí hojas y cogí de árboles del patio de mi casa y hice tinta china y la introduje entre un plumero y escribió perfectamente con un plumero de palo que tenía. ¿Recuerdan los plumeros de palo? Bueno, siéntese, querido estudiante. Hoy queremos hablar precisamente de Teusaquillo y mi kiosquito. Para poder introducirme en esta temática de esta Colombia amarga, cuando nacieron las dos calles en un barrio, quedando al norte los liberales y quedando al sur los conservadores, o algo así, los conservadores al sur, al norte, y los liberales al sur, algo así por el estilo, con lo cual vamos a describir prácticamente cuando llegó la época que se conoció como la época de la pacificación, o la época de la zona de liberales y conservadores. Continuemos esto y analicemos esto para poder analizar mi infancia y qué es eso de Teusaquillo y mi kiosquito. Pues resulta que hay en mi diario Barranquilla, Colombia, 28 de octubre de 2001, esta página de mi diario que encontré precisamente entre un poco de libro viejo y que lo voy a introducir en mi diario, donde dice: truenos, relámpagos, centellas, pues llovía. Las gotas traslúcidas por el vidrio del ventanal parecían lágrimas de viuda enamorada. Al descorrer la seda de la cortina de mi ventana, pude ver las gruesas gotas corriendo por encima de los vidrios de la persiana. Hoy pasé en limpio el poema queriendo entenderte, Dios. Y no pude asistir al templo. Creo que solo asistirían los que tienen auto. Hoy quiero colocar en las paredes del teatro de mi barrio algunos poemas nuevos míos, porque también en el teatro de mi kiosquito, que después fue el Teatro Virrey, el Salón Mi Kiosquito, que quedó ahí también, me trae a coalición la historia del barrio Los Valles, y por eso quiero mencionar a dos personas, porque en la historia de nuestro barrio, mi kiosquito, que es la máxima representación de la cultura, por donde pasó Ventura Díaz Mejía, Mayes Mulson y una cantidad de artistas como Alfredo Gutiérrez, los Corraleros del Majagual, el gran cantante del Perro de Juana, Aníbal Velázquez, etcétera, etcétera, Lisandro Mesa. Bueno, ese kiosquito siempre nos han dicho que ha sido el primero, pero antes de eso existió en un callejón donde había un antiguo tejo que era propiedad de unos hombres del interior, cachaco,
ahí hubo un salón que se llamó Teusaquillo. Y ese salón Teusaquillo quedaba en toda la esquina, diagonal a mi abuela María Dolores Cantillo, la protagonista del libro mío llamado El Falso Testamento de María. Y ahí existió ese salón llamado Teusaquillo, que era una casa grandota con un patio grandote donde se jugaba tejo. Y había un muchacho que estaba en la puerta y no dejaba entrar a Sarmiento. Ambos prácticamente son familiares míos, porque Sarmiento viene siendo un familiar de mi tía Amelia por parte de Casimiro, y el otro es mi tío Jorge, quienes forman parte de la leyenda del barrio Valle. Y dice Sarmiento que Jorge era mayor que Jorge, pero Jorge estaba en la puerta, o eran casi parejos cuando estaban allá en los 10 y pico de años. Jorge no lo dejaba entrar, y de ese entonces ellos, es el día de hoy, y por Jorge no dejarlo entrar no se hablan, y hasta iban a pelear en la puerta. Pero ¿qué tiene que ver eso, profesor Ferreira, con esa cuestión del barrio liberal y el barrio conservador, o de la calle que separa a liberales y conservadores? Bueno, tiene mucho que ver, porque si en nuestra historia estamos analizando la cuestión de la violencia en Colombia, que realmente llega un momento en que estas matanzas tienen su final. Y se conoció como pacificación. Y esa pacificación no sucede sino que hay antes de eso un hito en la endemia colombiana, como fueron las muertes que trajeron millares de nombres, miles de nombres, después de esos 6 que fueron asesinados, y que el renacimiento de la lucha se acentuaba entre 1948 y 1957. Y este hito fue el que se le llamara endemia colombiana. Pero hay una tanda final de matanzas que se inició el 9 de abril de 1948, cuando 5 miembros del directorio conservador fueron fusilados por los liberales en presencia de la población. Luego el líder azul de la vereda de Aures también cayó asesinado, y entonces se inició lo que se conoció como la conservatización del país, de toda una región. Y el líder azul de la vereda de Aures, que cayó asesinado, y se inicia la conservatización de toda una región liberal. En Cali, la ciudad de donde se dirigieron los gamonales de Caicedonia, los dirigentes como políticos, digamos, dijeron que a partir de 1964 se logra la pacificación de la zona, porque ya los liberales y conservadores se saludaban nuevamente, ya eran amigos. Sin embargo, estos dos amigos, que son vecinos del barrio de la historia, del barrio Valle, el Ariza, Jorge Ferreiro, y Sarmiento, un familiar también, no lo dejó entrar a Teusaquillo, el primer salón del barrio Valle, en una cancha de tejo, antes de que se iniciara el Salón Miquioquito, por donde pasaron grandes figuras del acordeón y de la música y orquestas, hasta el punto que algunos merengueros le hicieron la cadenita a Víctor M. Reyes y la metieron en acetatos. Por lo tanto, así esas calles y esa pacificación hizo que naciera y que los liberales vivieran al norte del municipio y los conservadores al sur, en dos zonas bien separadas por una calle que bien podría señalarse como un muro de la infamia. Y desde la calle Octava hasta los cerros del sur habitaban exclusivamente conservadores. Los liberales tenían sus calles y sus casas allí. Pueden contarse a mano, por ejemplo, Tulio Sánchez y Eliezer Vargas. Al norte de la Octava, las vías liberales
terminan en la vereda de Montegrande, la primera de la zona roja. Y a raíz de la última muerte que ha recibido un juez de pliegue publicitario, porque se trataba de un miembro de las familias de bien del pueblo, que era todo lo contrario cuando morían los liberales porque eran del pueblo. Entonces cuando esta gente que era la del bien del pueblo sí le hacían todas las cuestiones publicitarias, y esa situación tiende a descomponerse aún más según las mismas autoridades del lugar. Y se dice que ese crimen fueron señalados por un juez como autores intelectuales 4 miembros del directorio conservador, hombres acodados a quienes se indica de haber contratado a 3 pistoleros a sueldo. Y todos se hallan presos en ese entonces, pero las directivas del conservatismo opinan que la decisión del juez fue precipitada. El alcalde militar y el ejército dicen que esta es la primera vez que se investiga un crimen en la historia de Calcedonia. Sin embargo, la gente opina que la situación se descompondrá a la salida de los 4 sindicatos, o de los 4 sindicados, perdón, porque las cuestiones ya de los líderes que iniciaban las cuestiones cafeteras habían sido eliminados, y quienes ya han anunciado su libertad a la luz de la ráfaga de sus revólveres. Mientras tanto reina allí una calma tensa que aterra a toda la población, saciada ya de enfrentamientos. La tierra. Según los abuelos del pueblo en Calcedonia, no hay un parque, una sola cuadra, ni siquiera una esquina donde durante la violencia no se hubiese cometido un asesinato. Pero el habitante de la región no solamente ha pagado con su sangre el precio de este carnaval. Para el gerente de la Caja Agraria, que eran los créditos cafeteros, y para el notario municipal, quien tenía que ver estrechamente con todas las transacciones de la tierra, se cree que el 80% de los campesinos de Calcedonia no poseían un solo centímetro de tierra, y todos ellos eran propietarios antes del año 40. Esto quiere decir que a la violencia que fueron lanzados en nombre de 2 colores, el azul y el rojo, también le costó la pérdida de sus tierras. Y a partir de describir la muerte y el éxodo de campesinos que tuvieron que abandonar la vereda de Aures, llamada hasta mediados del siglo de la década de 60 el Estado soberano, don Gerardo Osorio, miembro del Directorio Azul, no niega que eso fue liberal hasta el 48 y quedó después totalmente conservador. Y se conoció como lo conservatizaron del totazo. Por estas cuestiones se le daba, cuando moría un conservador, se le utilizaban todos los medios de entonces de publicidad para que todo el mundo se enterara. Pero cuando moría alguien del pueblo liberal, nadie lo sabía. Entonces Augusto Jaramillo, que era el gerente de la Caja Agraria, y Gerardo Pino, gerente de la cooperativa de calficultores, dicen: los propietarios viven en las ciudades, en otros pueblos, en donde usted quiera, menos en su finca. A su vez, Gerardo Osorio, asesor tributario de varios hacendados, cuenta: el dueño de la finca viene 2 veces al año, o sea, cuando hay que cobrar ganancias. Y de esa manera pasa nuestra infancia y nuestra juventud. Y yo recuerdo cuando en casa de mi abuela Dilia Vázquez dormía en un mesón grandote que ella tenía, cuando mi otra abuela, que era casi un militar, no me dejaba entrar siendo yo un niño de 7, 8 años por haber hecho alguna travesura. Entonces yo me atravesaba a la 21 y llegaba donde mi abuela, y ahí me fui quedando hasta vivir buen tiempo con la madre de mi padre. De esta manera podemos decir un episodio más de esta Colombia amarga, y cómo los medios de comunicación, cuando es lo de ellos, le dan toda la propaganda y utilizan los poderes de la prensa. Pero cuando se trata de la gente del pueblo, entonces ya la cuestión o la ocultan o la deforman más y la denigran. Por lo tanto, en mi diario, que encontré el 28 de octubre del 2001, dice que después del aguacero, las muchachas de la cuadra sacaron las escobas y los traperos y empezaron a asear las terrazas de su casa. La muchacha que trabaja en mi casa hizo lo mismo.
Yo no he podido lograr hacer contacto con los noticieros españoles o venezolanos, pues hace días las señales aparecen deformes en Colombia, o al menos en mi ciudad, debido a que cuando llueve se destruyen las señales y que octubre es muy lluvioso y daña los alumbrados eléctricos. No sé por qué ahora a los tantos años quiero y siento la necesidad de volver a estudiar una carrera profesional, derecho o periodismo. Siempre fue difícil para mí, que dormía en el suelo, que dormía en un mesón, y que una vez pasé con la madre de mi hija un aguacero en el alar, con un colchón viejo que tenía en un alar de la casa de la esquina de mi abuela, sencillamente porque quería que me fuera. Y encontré una casita de tabla en un tugurio y allá la llevé a vivir, y allá fue donde tuve contacto con los seres extraterrestres, los ONIs, que me absorbieron en una nave y pude tener relaciones sexuales con una hermosísima mujer que en mi mente me dio un hijo y se encuentra en el espacio universal. Continuaremos en la próxima con el profesor Ferreira Robinson para que más o menos vayan entendiendo quién es su profesor, y podemos hablar, si quiere, del infierno y el cielo cuando quieran. Nos vemos.